Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento. A ti que estás ahorita ahí ya pendiente y listo para poder escuchar la palabra de Dios. Te doy la bienvenida a este lugar. Vamos a seguir con el estudio de la carta de Primera de Juan. Recordemos que tenemos esa cita, pero estamos pendientes con esa cita ahora. Y bueno, vamos a terminar ahora lo que es el estudio del libro de Juan y en este momento pues vamos al capítulo 5. Quiero invitarte que abras tu Biblia si tú la tienes ahí. Busca ahí el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita en este instante. Vamos a orar primeramente para pedir al Señor. Bienvenido a ti que te estás conectando. Es un gusto tenerte aquí. Bien, vamos a orar para que sea Dios hablando a través de mi persona. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí, listos, dispuestos una vez más, Señor, para compartir tu palabra. Señor, utiliza mi boca, que sea por el medio de mi boca que salga tu voz, Señor, hacia las personas que están escuchando en este momento. Bendito Señor, prepara los corazones, que esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada en los corazones de aquellos que están escuchando en este momento y que juntos podamos aprender, Señor, de lo que tú quieres en esta tarde. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir con la carta de Primera de Juan, capítulo 5. Estamos estudiando esta carta. Bueno, y vamos a empezar allá con el capítulo 5:4. Quiero que me acompañes ahí. Capítulo 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, conoce, ¿verdad? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos por ahí en la palabra de Dios como primer apartado. En este capítulo encontramos tres porciones, ¿verdad? Se divide en tres apartados, al menos en la Reina Valera podemos ver eso. Y el primer apartado dice, la fe que vence al mundo, ¿verdad? La fe que vence al mundo. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos fe? ¿Por qué es importante por qué Dios quiere que nosotros tengamos fe? Tanto así que el Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y comparó ese grano de mostaza, que es algo tan pequeñito, pero es algo tan poderoso, porque cuando tú tienes fe, dice la palabra de Dios, que todo lo que nosotros creemos se hace posible, ¿verdad? Dice que sin fe también es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros creemos en que algo va a suceder, ¿verdad? Acontece, porque de hecho sí dice la palabra de Dios en Hebreos, que fe es aquello que nosotros no vemos, es hacer realidad aquello que nosotros aún no podemos palpar, ¿verdad? Pero aquí podemos entender cuando nos habla de que la fe es la que nos hace personas victoriosas, que es la fe la que venció al mundo, nuestra victoria. La fe es nuestra victoria, porque todo aquel que es capaz de creer, porque todo aquel que es capaz de confiar en una palabra de Dios va a ver las respuestas, va a ver esos frutos de su fe. Por eso es necesario que nosotros no fallemos, a pesar que estemos pasando circunstancias difíciles, a pesar de que nosotros veamos algo, que no veamos la respuesta, que no veamos la solución. Es necesario que nosotros vengamos y confiemos en nuestro Dios. Amén. Entonces podemos ver acá, tenemos diferentes tipos de fe. La fe se clasifica en la fe en Cristo, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros creemos lo que Él fue capaz de hacer por cada uno de nosotros, cuando nosotros creemos en su poder para podernos rescatar, para podernos sacar de ese momento de dificultad, para podernos sacar de ese momento de pecado, ¿verdad? Como lo fue cuando vino acá y sufrió en esa cruz para otorgarnos esa salvación y vida eterna. Cuando nosotros creemos y tenemos fe en que a través de confesar su nombre, a través de declarar, ¿verdad?, que eres nuestro Rey y Señor, nuestro corazón es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos da esa victoria sobre la muerte, nos da esa victoria sobre el pecado, ¿verdad? Y también en esa fe sobrenatural que nos ayuda a salir de cualquier dificultad que nosotros podamos estar cruzando. Entonces en sí podemos notar que ese primer apartado que nos habla de la fe es que Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes creyendo ante cualquier circunstancia. Esa fe de ese conocimiento de Dios para poder venir y mantenernos firmes ante cualquier otro conocimiento que se levante, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en la verdad que es la palabra de Dios, podemos refutar cualquier otra mentira que se pueda levantar en contra de esa palabra que nosotros ya conocemos. Amén. Ahora bien, tiene otro apartado y estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando acá
y nos habla del testimonio del Espíritu Santo, del testimonio del Espíritu, dice ahí. Y ahí nos vamos a ir a Juan, ¿verdad? 1 Juan 5, 11, 12, vamos a leerlo. 1 Juan 5, 11, 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nos está diciendo que, bueno, el que nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos en Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón, lo tenemos, ¿verdad? Entonces dice ahí que nosotros somos poseedores de la vida eterna, porque para eso Jesucristo vino a este mundo. El Señor Jesucristo vino para darnos esa oportunidad de vida. Acordémonos que toda la humanidad está condenada a raíz del pecado, pero el Señor Jesucristo vino a limpiarnos de ese pecado, a liberarnos, a redimirnos, a rescatarnos para que ahora pues nosotros tengamos esa vida eterna y esa oportunidad de reinar con Él para siempre. Entonces aquí dice el que tiene al Hijo, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene vida eterna, porque Él fue el canal, Él fue el medio que nos otorgó, ¿verdad? Esa vida eterna. Él fue el Cordero, ¿verdad? Que se ofreció en esa cruz para podernos otorgar a nosotros esa vida eterna. Pero hay algo muy importante que a mí me llama la atención y es en el versículo 7. Quiero que me acompañes. El 7 y el 8 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Me llama mucho la atención porque dice ahí, en el versículo 7, que tres son los que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo, del Hijo de Dios. Y está hablando que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Está hablando que el Padre da testimonio del Hijo cuando lo encontramos allá en el río Jordán, cuando Jesús vino y se bautizó, cuando bajó la paloma y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahí el Padre está dando testimonio de Jesucristo cuando vino y se bautizó, ¿verdad? Allá en el río Jordán. Pero también dice el Verbo, y el Verbo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas que Él siempre decía, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que es su vida por las ovejas? Siempre decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre el Señor Jesucristo se presentó de esa manera. Él daba testimonio de Él mismo. Amén. Y también dice ella el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo hasta hoy en día nos sigue hablando, nos sigue recordando de lo que es nuestro Señor Jesucristo. A través de su palabra lo leemos y el Espíritu Santo nos sigue mostrando, nos sigue viendo el panorama espiritual de lo que está inmerso ahí referente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el versículo 8 dice, estos tres son los que dan testimonios en la tierra, ¿verdad? El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan, dice aquí. Allá en el 7 dice el Espíritu, el Verbo y el Padre, que son uno. Estamos hablando de la Trinidad. Ellos son uno. Pero aquí en el 8 dice, estos tres concuerdan, está hablando del Espíritu, del agua y la sangre. Cuando está hablando del Espíritu Santo, pues ya sabemos, es el Espíritu que nos está hablando, nos está recordando de lo que es nuestro Dios, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos ahí de agua, ¿por qué? Porque nos está hablando del bautismo de Jesucristo, del inicio de un ministerio, ¿verdad? Jesucristo se fue a bautizar cuando iba a iniciar su ministerio. Después de que hizo esa acción, ¿verdad? Del bautismo, viene y fue dirigido por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, hacia el desierto, donde fue probado. Y una vez que salió del desierto, empezó su ministerio, ¿verdad? Ya ahí en Galilea, ¿verdad? Empezó su ministerio ya como lo que él venía a hacer como hijo de Dios, como profeta, como evangelista, como el Hijo de Dios que venía a ofrecerse en sacrificio a la humanidad. Entonces él empezó su ministerio después de pasar por las aguas del bautismo. Por eso dice por agua. Y por sangre, ¿por qué? Porque esa sangre representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces todo esto nos llama y nos dice, ¿verdad? Que todo aquel que tiene al Hijo de Dios, por todo eso que habla la palabra de Dios, por todo eso que se expresa, entonces dice que tenemos, ¿verdad? Tenemos la vida eterna, porque eso fue lo que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a un tercer apartado, y es ahí
¿verdad? Allá en el 5:18, vamos a leer y dice ahí, dice como título en la palabra de Dios, dice, el conocimiento de la vida eterna, ¿verdad? El conocimiento de la vida eterna, vamos a leer el versículo 5:18 y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo hace? Porque sabe que el pecado es muerte, el pecado es condenación, el pecado es el que nos aleja de la presencia de Dios. Al principio vemos en Romanos 3:23 que dice que por causa del pecado el hombre fue destituido de la presencia de Dios. Entonces el que es nacido de nuevo no practica el pecado, no se inclina, ¿verdad?, a las acciones de este mundo, ¿verdad? Porque el que conoce a Dios sabe que hay algo más importante, algo más valioso por qué cuidar. No hay nada mejor que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, en la unción que nosotros portamos. No vale la pena caer en un error, caer en un pecado y descuidar, como dice la palabra de Dios, una salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos otorgó en esa cruz. Amén. Entonces, por eso dice aquí, el que es nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, no peca. Y nos habla de que tenemos vida eterna y de que también existe un pecado que es de muerte, pero un pecado, en sí todo el pecado es de muerte, pero hay un pecado que cuando tú lo confiesas, tú te puedes rescatar. Y quiero que leamos allá en 1 Juan 5:17, me llama mucho la atención. 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea que hay pecado que puede cometer la persona, pero si se arrepiente puede alcanzar esa salvación, esa oportunidad y esa misericordia de Dios. Pero hay un pecado, como dice aquí, la injusticia. Me llama mucho la atención que dice que la injusticia es un pecado de muerte. La injusticia es un pecado de muerte. Y te das cuenta cómo hemos venido hablando acerca de la injusticia. Es que yo creo que Dios está tratando con cada uno de nosotros, porque dice que Él es un Dios justo, y como Él es justo, no puede venir Él, ¿verdad?, y aceptar la injusticia en nosotros. Entonces dice que la injusticia, aquel que comete injusticia, dice que es un pecado de muerte, ¿verdad? Pero hay un versículo que también te lo quiero dejar, que viene a la mente, es aquel que dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia de nuestro Señor. Es cierto, somos imperfectos, somos humanos y muchas veces podemos tener esas actitudes, esas acciones desagradables y muchas veces las podemos hacer inconscientemente. Otras veces quizás razonamos y decimos queremos hacer esto para evitar que esa persona florezca, que esa persona produzca, que esa persona avance. Muchas veces lo podemos pensar ya premeditadamente y Dios lo conoce. La cosa es que nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos engañarle. Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Lo hemos hablado muchas veces. Nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero menos a Dios. Y que Dios dice aquí que la injusticia, y me cautivó mucho esto, porque dijo, Señor, la injusticia es un pecado de muerte. ¿Y cuánta gente hace injusticia a alguien? ¿Cuánta gente le quita el derecho a otro? ¿Cuánta gente vela porque la otra persona no le vaya bien? ¿Cuánta gente lucha por matar a una persona en sus propósitos? ¿Cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente viene y violenta el derecho de los demás? ¿Cuánta gente hace injusticia? Y el Señor lo está diciendo aquí, es pecado de muerte. Hay que arrepentirse, hay que venir al Señor, hay que reconocer nuestras acciones. Y hay que decirle, Señor, mira, perdónanos. Perdónanos si hemos cometido alguna injusticia. Señor, perdónanos si hemos cometido alguno y hemos violentado el derecho de otro. Señor, perdónanos si estamos poniendo mano y pie en un lugar que no nos corresponde y estamos opacando la vida de otro. Y estamos violentando el derecho y la oportunidad de alguien para avanzar. La oportunidad de alguien para crecer. La oportunidad de alguien para cumplir su propósito. Perdónanos, Señor. Yo creo que cuando tú y yo nos humillamos al Señor y quebrantamos nuestro corazón ante su presencia y reconocemos nuestro error y le decimos, Señor, perdónanos, y no lo volvemos a hacer, porque el arrepentimiento genuino es aquel que se reconoce el pecado, el error,
y se arrepiente, pero no lo vuelve a hacer. Se aparta, como dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la benevolencia de nuestro Dios, alcanza ese perdón. Entonces yo te invito a ti, si tú has fallado, ¿verdad? Alguna vez, como muchos lo hacemos, pues que vengamos y confesemos nuestro pecado y nos apartemos. Si tú te has dado cuenta que has fallado a alguien, pues arréglalo, ¿verdad? Arréglalo. Eso que se falló, pues deje de hacerlo. Deje de evitar que otro avance. Deje de evitar que otro venga y produzca. Deja de evitar que otro venga y se desarrolle. Dele el campo libre. Apártese y diga, bueno, a que se haga tu voluntad, Señor, porque Dios sabe muy bien qué es lo que hace con cada persona. Dios sabe muy bien por qué puso su mirada en cada persona. Como lo hablábamos ayer, Dios sabe por qué escoge a quien escoge. Amén. Entonces, dejémosle al Señor que sea Él Dios escogiendo lo que Él quiere, y nosotros no tenemos que venir y poner mano en aquello para obstaculizar y para poner tropezadero a la gente, ¿verdad que no? Así que ahora yo te invito, esta es la palabra de Dios que quiero dejar contigo. ¿Podemos haber fallado? Sí, podíamos haber fallado, pero lo importante es venir y reconocer nuestro error y venir ante Dios pidiendo perdón para que alcancemos esa misericordia y arreglemos lo que hemos desarreglado, ¿verdad? Arreglémoslo para que todo funcione como Dios quiere. Amén. Entonces esta es la palabra de Dios para ti y para mí ahora, ya en el último capítulo de esta carta de Primera de Juan, capítulo 5, ¿verdad? Aquí ya casi viene la tormenta, por eso me estoy aquí apurando, ¿verdad? Porque ya tengo la gran nube por ahí. Entonces, por eso te digo, en esto terminamos ya el capítulo 5 y nos recordamos, nos habla de la fe para mantenernos firmes ante cualquier adversidad y nuestra fe en lo que nosotros creemos. Nos habla también de lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros decimos que tenemos la vida eterna en Él. Él se entregó por nosotros y 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra también de Él, acerca de Él, por eso creemos en Él. Y nos habla también acerca del pecado, que el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, no es partícipe de las cosas del mundo, no es partícipe del pecado. Amén. Porque el Hijo de Dios, lo que somos hijos de Dios, no participamos del pecado, cuando Dios ya nos ha rescatado. Amén. Y que toda injusticia es un pecado. Amén. Está catalogado como un pecado de muerte. Así que tomémoslo en cuenta y pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que no nos deje fallar en este sentido. Así que muchas gracias por la atención. Vamos a seguir estudiando las otras cartas. Yo te invito el otro jueves, pero vamos a seguir estudiando las otras cartas. Así que vamos ahora en este momento para despedirnos porque la tormenta ya viene aquí. Así que, Señor, gracias por este momento que me concediste y porque me permitiste terminar, Señor, esta reflexión que tú nos has otorgado. Señor, gracias por mantener ahí esa tormenta, ahí con tu mano poderosa. Bendito Dios, bendice a mis amigos, a mis hermanos que están escuchando, ¿verdad? Esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por permitirles a ellos escuchar esta voz que viene de parte de ti, Señor, esta palabra. Ayúdanos, Señor, a avanzar en lo que tú has destinado para nuestras vidas y perdónanos si te hemos fallado en algo. Bendice a mis amigos, a mis hermanos, Señor. Provéeles de todo lo que ellos necesitan en este instante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, un fuerte abrazo donde estás. Que el Señor te bendiga poderosamente y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.